del estado de alarma. Lo anunciaba el presidente del Gobierno en su sabatina de hoy, hora de vermú. Él distingue entre hora de vermú y hora de caña. Telediario. Caña, vermú, vermú, caña. Bien, ¿no? Es curioso, un país que no tiene apenas de nada y su presidente distingue los tiempos fenomenalmente. Hora vermú, hora caña. Hora de vermú hoy, esto es lo que nos ha dicho. Que el Gobierno de España solicitará al Congreso de los Diputados una nueva prórroga del estado de alarma, si bien tendrá características bien distintas respecto a las anteriores porque la situación en España ha cambiado. Para empezar, pretende ser el último estado de alarma y abarcar hasta el final de la desescalada. Por eso vamos a solicitar al Congreso de los Diputados que en lugar de ser 15 días sea alrededor de un mes la vigencia de este último, esperemos, estado de alarma. Estamos dialogando desde el Gobierno de España con todos los grupos políticos que están dispuestos a arrimar el hombro, a acordar con el Gobierno de España y nuestra voluntad es lograr el gran consenso en el Congreso de los Diputados que existe en el conjunto de la ciudadanía española con independencia de qué proyecto político voten. Un consenso de que formen parte todos los partidos responsables que quieran ser útiles a nuestro país. Literal, lo que hizo Maduro. ¿A que no lo creen? Escuchen. Hoy, 12 de mayo, por 30 días más, voy a renovar el decreto del estado de alarma por 30 días más para seguir protegiendo a nuestro pueblo. Procedo a firmar decreto de alarma constitucional 30 días más. Bueno, pues aquí sin ponerse facundo, sin ponerse bolivariano, nos ha colado una prórroga por más o menos un mes, por no decir que por 30 días, que es lo que quiere el Gobierno, para luego empalmar y salir ya a la actividad en octubre. Eso es manifiestamente inconstitucional. Inconstitucional. No vale que lo diga yo, que no pinto nada en esto y de doctrina constitucional entiendo más bien poco. Es que lo dicen ya, empiezan a decirlo, mira que ha costado, empiezan a decirlo algunos de las togas y las puñetas más relevantes. Por ejemplo, el que fue vicepresidente del Constitucional, Ramón Rodríguez Arribas. Se lo cuenta al Confidencial y lo que dice, a Confilegal y lo que dice es clarísimo. Esta prórroga de 30 días es inconstitucional. Hombre, y ustedes se preguntarán, oye, ¿por qué es inconstitucional? ¿Qué tiene de malo o qué tiene de inconveniente? Pues lo dice el propio reglamento, ahora lo van a ver también, el propio reglamento que desarrolla las funciones de un estado de alarma y los compromisos que el Gobierno tiene con él. Dice el artículo 6º de ese reglamento: 1. La declaración del estado de alarma se llevará a cabo mediante decreto acordado en Consejo de Ministros. Muy bien. 2. En el decreto se determinará el ámbito territorial, la duración y los efectos del estado de alarma que no podrá exceder de 15 días. Si no puede exceder de 15 días, ¿cómo una prórroga va a ser de 30? A ver si eso estaba en el espíritu del legislador y no lo vimos. Termino con el artículo 6º para que no digan que omito partes. Solo se podrá prorrogar con autorización expresa del Congreso de los Diputados, que en este caso se podrá establecer el alcance y las condiciones durante la prórroga. Bueno, muy bien. Está claro entonces que no puedes prorrogar. Ya está en duda si se pueden tener 5 prórrogas. Pero bueno, eso es una consideración, se puede arreglar. Lo que no está en absoluto de acuerdo a derecho es que la prórroga sea de 30 días si el estado de alarma está pensado para 15 y subsidiariamente alguna prórroga que debería ser de 15, como ha sido, pero no puede ser de 30. Y luego hay otra cosa muy alarmante, antes de empezar a abrir la mesa. Otra cosa muy alarmante es que, ¿quién ha dicho que porque hay un estado de alarma se paren las instituciones? ¿Quién lo dice? ¿Quién lo dice? Oiga, que hemos visto al Ayuntamiento de Badalona que coge un auditorio, lo alquila y se va a hacer el pleno allí para hacerlo en condiciones. ¿Y el Congreso no puede hacer eso? ¿Y el Constitucional no puede hacer eso? ¿Y el Senado no puede hacer eso? ¿De qué me están contando? Y tienen un mandato, y lo explica el artículo 116 de la Constitución española,
de 1978. 176, por cierto, perdón, 116.5. No podrá procederse a la disolución del Congreso mientras estén declarados algunos de los estados comprendidos en el presente artículo. Ya saben que son el de sitio, el de excepción y el de alarma. Muy bien. Quedando automáticamente convocadas las cámaras si no estuvieran en periodo de sesiones. Su funcionamiento, así como el de los demás poderes constitucionales del Estado, no podrán interrumpirse durante la vigencia de esos estados. Siendo así, ¿alguien puede contarnos por qué no funciona, por ejemplo, el Constitucional? ¿O por qué no funciona el Senado? ¿O por qué apenas funciona el Congreso? Es absolutamente insólito. Quiere decir, miren, ustedes pueden ir a una terraza y pedir una caña. Tienen que ir solos, no pueden ocupar más allá de un tercio del aforo, pero ustedes no pueden ir a un tribunal de justicia a pedir tutela judicial. Pero bueno, es que ¿a quién se le ocurre esto? Es inconstitucional de arriba a abajo. Y luego les pondré algunos ejemplos de la actividad que han tenido, por ejemplo, en el Tribunal Constitucional, que se le van a poner los pelos de punta. Román. Hombre, yo hoy en Twitter lo primero que he puesto es que ha sido un discurso histórico el del presidente porque ha instalado la dictadura, claramente. Es decir, solo se hizo una concesión del decreto de alarma, del estado de alarma por un mes que la hizo Zapatero. Aquí la inductora de todo esto yo creo que es Carmen Calvo, que podía seguir recuperándose para que no hagan estas meteduras de pata anticonstitucionales. Porque el estado de alarma que se decretó en la huelga salvaje de los controladores aéreos, que tampoco eran tan salvajes, sino sencillamente que cumplían lo que dijo Pepiño Blanco, para proteger el libre movimiento, el libre desplazamiento y las libertades de los ciudadanos, se decretó el estado de alarma para que los militares se hicieran cargo del control aéreo y se garantizaran los derechos constitucionales. Ese sí se hizo especialmente para un mes. Esto es todo lo contrario. Este derecho de alarma es precisamente para usurpar los derechos políticos y los derechos civiles de todos los ciudadanos. Es hacer un artículo 155, que me sorprende enormemente que lo voten los nacionalistas, para conseguir seguir manteniendo el poder, violando toda la separación de poderes y violando todos los derechos fundamentales que tiene el ordenamiento constitucional español. Por lo tanto, es por eso que hoy ya Pedro Sánchez descaradamente ha optado directamente por la dictadura. Además, se basa en criterios científicos y técnicos. Por eso es tan preciso que dice alrededor de un mes. Y luego además dice otra cosa, que es esperando que sea el último. Cuando él espera que sea el último es que nos quedan 5 de barra libre. Y el alrededor de un mes es que va a durar lo que haga falta y más, porque va a intentar llegar, prolongado el estado de alarma, con un mandato de temporalidad a que llegue el verano, que se cierra la actividad parlamentaria, para así ya llega hasta octubre con un mando único y con todos los derechos civiles absolutamente quitados, cercenados. Entonces, este golpe de Estado de utilizar el artículo 155 de esta manera, a mí me llama enormemente la atención, que tenga la complicidad del Partido Nacionalista Vasco, de toda la gente que está apoyando y que él espera que le acompañe, incluidos Ciudadanos. Es decir, oiga, que es que ya se ha acabado, pero es que yo ahora espero que Partido Popular, Vox y la gente que no esté de acuerdo se presente en el Congreso el próximo pleno a trabajar todos, porque si las cajeras y los cajeros de supermercado y los reponedores pueden trabajar a la distancia que trabajan todos los días en el estado de confinamiento en el que vivimos, sus señorías, con mucho más motivo, tenían que estar los grupos enteros en el Congreso de los Diputados trabajando, con sus máscaras y con sus medidas de seguridad. Pero esto de que los poderes políticos, porque el señor Sánchez tiene miedo a la calle, que es verdad que por primera vez en la historia la izquierda en España tiene miedo a la calle, pero que tiene miedo al control político y que tiene miedo a rendir cuentas, coja y cierra las instituciones judiciales y políticas, no puede ser. Eso es un golpe de Estado, es una alteración del orden constitucional por los cauces no establecidos, definición de golpe de Estado, y a partir de este mediodía este señor ha iniciado una dictadura ante la que la única respuesta que queda, empresarial, social, individual, para muchas personas, es la insumisión. Aprovecho para presentarle porque ha llegado unos minutitos tarde. Don Enrique Calvet, muy buenas noches. Muy buenas noches. ¿Ha visto la sabatina de hoy? ¿Qué conclusiones saca usted respecto a lo que hemos comentado del artículo 116 de la Constitución y, sobre todo, del reglamento, que es el que dice cómo se tienen que pedir y cómo se tienen que observar los estados de alarma?
Bueno, vamos a ver, yo he visto los grandes titulares y, bueno, acabo de ver ahora ese fragmento, porque es que ya, en fin, ya empieza a ser un poco masoca, ¿no? Lo de las sabatinas. En cuanto al tema que usted tiene la amabilidad de preguntarme, yo no soy jurista y a veces los enfoques y la judicialización incluso me aburren mucho. Yo lo veo desde el punto de vista político. Desde ese punto de vista político, yo sí entiendo que lo apoyen los ERC y todo esto porque políticamente él les propone una situación que llama estado de alarma, ¿verdad?, en que les ha cedido ya todo, es decir, la cogobernanza. Es decir, esto ha sido tan ridículo que el estado de alarma, que justifica el mando único y la unidad de acción para que un solo mando y una unidad de acción elimine todas las barreras, todo el engranaje, toda la grasa y tome decisiones, incluso directamente con los hospitales, etcétera, como han hecho en Alemania, eso ha devenido en un oximorón que ha dicho el PNV, que dice, no, es que es un mando único compartido, lo cual ya, vamos, es el colmo de la imbecilidad jurídica, pero que es la realidad, que es la cogobernanza. Cuando si hay cogobernanza ya no hay mando único en Estado único. Y como han obtenido la cogobernanza, que es que yo aquí de todas maneras hago lo que me da la gana, y ERC ha obtenido eso, más la reunión de la mesa de Pedralbes, no hay ningún empacho en apoyarle. Entonces él lo que hace es un estado de alarma a lo suyo y, bueno, lo de anticonstitucional, pues como el camino se lleva al andar, pues a lo mejor alguien lo llevará al Constitucional y dentro de unos meses sentará doctrina, lo cual ya servirá bien poco, y mire, ¿qué quiere usted que le diga? De este Constitucional como de cualquier otro yo me fío relativamente. No es tanto el problema eso, sino que él lo que quiere son dos cosas, en mi opinión. Una, el confinamiento y gobernarlo. Eso es lo que le permite, por ejemplo, decir Madrid no pasa a fase 0. Y si Madrid no pasa a fase 0, no se puede decir lo que ha dicho don Román, porque el Parlamento está en Madrid y hay que mantener una distancia entre los diputados. A lo mejor si estuviera en Sevilla, no lo sé, porque no sé la fase 1 en qué consiste. Él lo que quiere es el confinamiento en las zonas no confederales, ¿verdad? Y lo segundo que quiere, evidentemente, es jugar políticamente con las distintas fases. Y para eso, hombre, se puede decir que es constitucional y todo lo que se quiera. Es decir, políticamente yo terminaré diciendo lo que me parece que es la catástrofe del estado de alarma. Pero lo que sí es cierto es que necesita que le voten en este miércoles o martes. Lo tiene arreglado. Enrique, lo tiene arreglado, pero entonces será una decisión de las Cortes. Ojo, pero entonces será una decisión de las Cortes. Entonces solo termino diciendo, este estado de alarma es una catástrofe bicéfala. Porque para lo que estaba hecho, que era, evidentemente, lo sanitario, y para eso aunar fuerzas, energías, economías de escala e ir, en efecto, impidiendo que las residencias se trataran así como en una autonomía, en la otra otro. En el País Vasco dicen que lo han hecho muy bien, en otro no, etcétera. Eso no ha sido capaz de hacerlo, o sea, el mando único no, y como se dice con el 155, ha destrozado políticamente el estado de alarma. Y, sin embargo, lo que sí ha hecho políticamente es utilizarlo de manera felona y para fines espurios de limitación de libertades, quitarse obstáculos políticos, etcétera, etcétera. Víctor Sánchez del Real. Bueno, hay una de las cuestiones que yo desconocía antes de entrar en política, que había algunos sapos que tragar, y uno de ellos es tragarse esta serie del aló presidente, como me la tengo que tragar por obligación moral y porque uno le pagan el sueldo para tenerse que tragar la serie. Hoy básicamente no ha dicho nada el señor presidente, más allá de una única barbaridad. Si te parece poca, no ha dicho nada para acabar diciendo una única hora de barbaridad. Una única de yo nada para acabar en una los barbaridad. Entonces, a mí me gusta llamar a las cosas por su nombre. Y esto no es un estado de alarma. No lo es. Eso es. Porque el estado de alarma está muy bien definido en el origen que debe tener, y no entro en el aspecto ni siquiera jurídico, me pasa como a ti. Sí, de acuerdo, Víctor, por supuesto. Coincido con mi también compañero rugbier en esto, que me aburre profundamente entrar en la disquisición. Hay una cuestión que es la lógica, y es el estado de alarma es uno de los múltiples estados que tiene nuestra Constitución para protegernos ante una serie de circunstancias. ¿Se cumplen las circunstancias de origen? Sí. Y sirve para aplicar una serie de actuaciones. Una fundamental, que es la limitación de movimientos, la requisa. Hay 2 o 3 elementos más que están contemplados.
Lo que no está es para limitar los derechos fundamentales de los españoles. Y desde su primera extensión, no aprobada en el Parlamento, porque lo que se aprobó en el Parlamento fue una extensión de un estado de alarma convencional. Al día siguiente y en las 48 horas siguientes a esa primera extensión durante el plazo de 15 días, el Gobierno empezó a aplicar un estado que podemos llamar de excepción o podemos aplicarle todo tipo de adjetivos, pero es un estado en el que se limitaron derechos fundamentales de los españoles. Reunión, bueno, todos y cada uno, casi podemos hacer la lista completa de derechos fundamentales y hoy, en una de las cosas que no ha dicho, es la verdad, no nos sorprende, porque el señor Pedro Sánchez hoy lo que ha dicho es que no, que salvo el de movimiento de las personas, el resto de los derechos están absolutamente garantizados. Mentira. Falso, falso, falso. Y ahí coincido contigo, porque quien se arroga, y habéis puesto el ejemplo venezolano, quien se arroga la limitación de los derechos fundamentales de los demás, automáticamente está entrando en algo muy, 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 muy distinto a un proceso democrático. Entonces ahora lo que vamos es, tiene que pasar esto por el Parlamento, y de aquellos... Y sus letrados. Y sus letrados. Bueno, yo confío mucho en los letrados de las Cortes, que también hablan, entre otras cosas, mucho, y a mí otra cosa que me ha sorprendido mucho del Congreso, es el hecho de que no se guía solo por el reglamento, sino por la costumbre. Y se habla de la costumbre. Y una costumbre, a la que se habla aquí, es de que el Parlamento no se cierra ya desde hace, yo creo que es casi una década, en julio, aunque lo diga la Constitución y diga lo contrario, se trabaja intensamente y además si no está la Constitución permanente en el Congreso, la Diputación permanente. Pero a mí lo que me preocupa es que estamos hoy aquí por lo que pasó hace unos días en el Congreso. Porque la semana anterior, cuando tuvimos el sí de las niñas y el tancredismo del PP, es lo que nos ha permitido estar aquí hoy. Porque mientras que unos se entregaban y le daban el oxígeno para que hoy pudiera pedir esa extensión, hoy no se habría podido pedir esta extensión si la semana pasada Ciudadanos no se hubiera entregado en los brazos, se hubiera echado a los brazos de Pedro por una promesa de una llamada, que es por lo que se vendió Ciudadanos, y esto hay que decirlo a las claras, y el PP no hubiera hecho ese tancredismo de subirse a lo más alto del pedestal para quedarse lo más quieto posible para que el toro no le pasara, lo más lejos posible le pasara, es lo que quiso. Entonces, si en la semana pasada no nos hubiéramos quedado solos, los de siempre, en este caso Vox, en contra de esto que no es un estado de alarma, esto que es un estado de excepción, esto que es una limitación de los derechos fundamentales de los españoles, y nos hubiera dado igual lo que nos digan, es que la izquierda nos va a decir muchas cosas todos los días y ninguna de ellas buena, entonces no estaríamos en esta extensión. Entonces yo quiero recordar, porque me parece que pasar a la siguiente fase no nos debe hacer olvidar el por qué estamos en este dilema. Y este dilema tiene causa y origen en lo que pasó en las dos anteriores extensiones. Y ahora, y por último, el Congreso de los Diputados tiene, si no recuerdo mal, unos 14.000 y pico metros. No creo que haya un problema para acoger. Además, el Congreso se constituye no en un edificio, se constituye en donde haga falta. Están los diputados. Y si hace buen tiempo, Ni más, hasta en la ni calle, menos. para dar Claro ejemplo. que sí. Julio Ariza. Julio, una sola cosa, porque ahora, eso que ha dicho, porque sé que usted es abogado, una cosa que ha dicho, es una cosa técnica, para saber si es verdad, de que el uso es trabajar en julio y no sé qué, eso sí también es derecho, porque se llama derecho consuetudinario, ¿no es verdad? Perdón. Bueno, es una de las fuentes del derecho, ¿no? Sí. La ley, la costumbre y los principios generales del derecho. Bueno, vamos a ver, yo creo que está dicho todo y el análisis es impecable. A mí hay una cosa que me preocupa muy especialmente, que es la desaparición del Poder Judicial en todo este asunto. Es decir, si no tenemos un Tribunal de Garantías Constitucionales efectivo y eficaz, todo lo demás te puede dar igual y puedes acabar teniendo gobernantes que utilicen la ley fraudulentamente y la utilicen inmoralmente e ilegítimamente. Eso puede ocurrir y está ocurriendo. Hay un recurso presentado, me parece, Víctor, por vuestra parte, ante el Tribunal Constitucional, ¿no? Yo recuerdo, y he querido recordar estos días, que al Tribunal Constitucional hace 10 años le plantearon un recurso por la ley del aborto. Era una ley, la famosa ley de plazos, planteada por Zapatero, y en ese recurso, el que planteaba el recurso pedía unas medidas cautelares, puesto que lo que decía era, mire, si se pone en marcha la ley automáticamente, va a pasar que van a morir un montón de criaturas y cuando ustedes hayan emitido un fallo no se podrá hacer nada ya. Es decir, eso no tendrá remedio. Entonces le pedían al tribunal que aplicara la suspensión automática de la entrada en vigor de la ley. Varios magistrados en ese recurso se manifestaron
a favor de esas medidas cautelares y efectivamente dejaron por escrito ese razonamiento. El tribunal decidió no aplicar medidas cautelares y la ley del aborto entró en vigor hace ahora 10 años. Hace ahora 10 años que el Tribunal Constitucional no ha emitido un fallo por ese recurso. No es que hayan muerto los primeros 100.000 niños que murieron el primer año, es que han muerto en 10 años, prácticamente en España, entre 900.000 y 1 millón de criaturas, amparados en esa ley. Bueno, ¿qué pasa hoy? Tenemos una situación de absoluta emergencia. Si no hubiera una situación de absoluta emergencia, no habría decreto de estado de alarma. Y en esa situación de absoluta emergencia deberían funcionar con absoluta emergencia todos los poderes del Estado. ¿Están obligados a ello? Sí, lo ha explicado usted perfectamente y además ateniéndose la Constitución española. Bueno, pues siendo eso así, que los poderes del Estado deberían actuar de forma con enorme urgencia, el Tribunal Constitucional no ha dicho nada, ni ha paralizado nada, ni ha tomado medidas cautelares para nada. Y probablemente cuando el Tribunal Constitucional, que parece, según dice Javier Horcajo, está cerrado, materialmente cerrado. Ahora lo cuento. Si ese tribunal no hace nada, cuando emita el fallo, será irrelevante ese fallo, no servirá para nada. Para nada, porque todo lo que se haya podido perpetrar contra los derechos y las libertades fundamentales de la gente ya se habrá perpetrado y no tendrá vuelta atrás. Cuando yo escucho a Maduro decir hoy que firma ese decreto de estado de alarma en Venezuela con las mismas palabras, casi con la misma intención, y se intuye una intención aviesa, una intención siempre totalitaria, de un estado de alarma en Venezuela por un mes, me planteo cómo el presidente del gobierno sale en España a decir algo que es manifiesta, flagrantemente inconstitucional, y es que va a pedir un estado de alarma de un mes cuando todas las leyes a las que puedes atenerte para un estado de alarma te dicen que no, que tiene que ser de 15 días máximo y que además lo tiene que aprobar el Congreso de los Diputados y que máximo puede haber una prórroga. Es decir, a mí lo que me llena de estupor y me llena de una cierta ansiedad es ver que el Poder Judicial no actúa como un poder de control del Poder Ejecutivo, pero que el Poder Mediático tampoco. Con lo cual, tenemos una situación en la que el único poder de verdad que queda en este país es el pueblo. Haga insumisión en la calle. No, es el Ejecutivo. El único poder que queda es el pueblo. Insumisión en la calle. Recojo su guante y quiero que todos conozcan y pongan cara al presidente del Tribunal Constitucional, porque estoy seguro que la mitad de todos nosotros no lo conocemos y lo encontramos tomando vermú o de cañas, como dice el presidente del Gobierno. Es ese señor que ven ahí, Juan José González Rivas, y a este señor es al que hay que preguntarle por qué se paró el Constitucional, o aún peor, porque se activó en 2 ocasiones que luego les voy a referir. La cuestión es que gracias a las genuflexas decisiones de algunos grandes juristas españoles, el gobierno de Iglesias y de Sánchez le ha perdido completamente el respeto a la justicia. Ese es el asunto central, el asunto de peso. Vamos a estudiar el Tribunal Constitucional, que como hemos leído, según el artículo 116.5, pues están obligados, como pilar del Estado que son, como el Senado o como las Cortes o como tantos otros, a estar funcionando a plenitud, con teletrabajo, sin teletrabajo, ellos verán. Si el Ayuntamiento de Barcelona puede, el Pleno del Constitucional, el Ayuntamiento de Badalona puede, el Pleno del Constitucional no es que creo pueda. que también puede. La cuestión es que este Constitucional lleva 2 meses, justos los del confinamiento, sin emitir nada, ni recurso, ni admisión, ni sentencia, ni nada, nada. Luego está cerrado, con 2 interesantes excepciones. La primera supone echarle un capote a Pedro Sánchez. Resulta que ese señor que ven en pantalla, González Rivas, fue personalmente el presidente del Constitucional quien inclinó a favor del Gobierno el empate a 3 votos que se produjo cuando se votaba la supresión del derecho de reunión por el COVID-19. El 1 de mayo querían los sindicatos manifestarse, eso llegó al Tribunal Supremo y el voto de calidad
que ahí hay dudas, porque hay quien dice que si la votación era en sala, el voto de calidad ahí no vale, No vale. que solo vale en el Pleno. Bueno, yo ahí no me meto, el reglamento lo dirá. Pero el señor presidente del Tribunal Constitucional fue el que inclinó la balanza a favor de Pedro Sánchez, es decir, le puso el capote y que se escandalice luego quien sea por haber utilizado el voto de calidad. Y ahora viene lo fuerte, es que 2 meses de inacción, o de casi inacción, con esa excepción de echarle el capote a Pedro Sánchez, van a culminar con una reunión el día 21 de mayo para ver los recursos que han propuesto las defensas de los presos del 1 de octubre. Eso es. Los presos del 1 de octubre presentaron el 30 de junio una serie de recursos, Junqueras, también Romeva, en los que decían, oiga, póngame en libertad que mi vida corre peligro, que estamos en estado de alarma, caramba, y el COVID, o la COVID, y entonces esos recursos han ido al Constitucional y en lugar de dejarlos en el mismo cajón donde están los otros recursos, va el tribunal, supongo que algo tendrá que ver el presidente, va el tribunal y trabaja por segunda vez en 2 meses para decidir esto. Y entonces vamos a ver, ahora sean un poco inteligentes en casa. Lo de Arrimadas se califica por sí solo, no sirvió para nada, fue un desastre, una calamidad, y le ha salido fatal. Porque ahora ya tiene el voto de Esquerra Republicana, que así lo ha dicho Esquerra Republicana. Esquerra Republicana, en la última prórroga de todo este rollo, votó en contra. Y ahora ha anunciado que va a votar a favor. ¿Qué cambia? Se va a Pues abstener, ¿no? el que alguien le ha dicho a Esquerra Republicana, oye, volver al redil si queréis que algún tribunal decida favorablemente la salida de cárcel, la excarcelación por motivo del COVID de los colegas Romeva y Junqueras. Hasta ahí puedo leer. Pues me parece tan grave lo que estás describiendo que, en fin. Bueno, explíqueme usted por qué No, pero- la Esquerra no, Republicana vamos a lo de las cambia noticias, copernicanamente el ¿Por sentido qué de no? su ¿Por voto. cuánto? No, ¿Por cuánto? Explíqueme por cuánto. es que vamos Pero a la ver, justicia tenemos unos precedentes que es son muy peor, claves. Vamos a ver. El presidente se ceba en decir que son cuestiones técnicas y cuestiones científicas. Absolutamente falso, rigurosamente falso. Se demostró con la situación de Euskadi. A cambio de que el PNV cambiara el lunes por la noche el voto de la prórroga a favor del sí, a Euskadi, que Vizcaya no cumplía, Álava no cumplía, además Álava tiene unos números catastróficos, se le otorgó la fase 1 para que el Lehendakari pudiera convocar las elecciones en julio. Con lo cual, el carácter científico de las medidas es absolutamente arbitrario. La persecución política con la que se está utilizando el Gobierno y el estado de alarma es total. Como el PNV ya arrancó eso, ahora ha negociado con Esquerra qué concesiones políticas le doy a cambio de la salud de los ciudadanos. Porque lo que están anteponiendo es las cuestiones políticas a las cuestiones sanitarias. Ayer se prevaricó claramente. Se dijo que Madrid no salía de la fase 0 cuando la firma del documento por firma digital de doña María Pilar Aparicio Azcárraga, que acabará teniendo que ir a los tribunales, se firmó digitalmente a las 21:57 de la noche, habiéndose hecho público la Después de la decisión rueda de prensa. mucho antes que la firma del informe técnico. Esto acabará llevando a la funcionaria y al político por la resolución tomada con antelación. No hay ningún criterio ni científico. Hoy el presidente ha dicho que hay que pecar de prudentes, que pequemos entre todos de prudencia y precaución. Lo dice ¿quién? Un señor que esperó a decretar el estado de alarma que hubiera una R de contaminación del 37,5 porque necesitaba la manifestación del 8M y porque estuvo haciendo política con la enfermedad. Y sigue haciéndolo. Y además se le ha escapado una de esas cosas que se escapan en la rueda de prensa, que dice que es que estaremos así hasta que no encontremos la vacuna. Claro, parece que la está buscando por los jardines de la Moncloa, como las monas de Pascua, que las pones a buscar a los niños la vacuna, ¿no? Y además, para generar empleo en España y riqueza en España, a buscarla, a hacer la vacuna, que parece que la hace él, destina 30 millones, mientras que arbitrariamente el estado de alarma le entrega 125 millones al señor Bill Gates para las fundaciones que tiene con el señor Soros. Hemos preguntado Entonces, en el Parlamento. todo esto que está haciendo requiere que se ponga mañana un recurso de urgencia ante el Tribunal Constitucional por la arbitrariedad del estado de fases, exigiendo al Tribunal Constitucional, para no llevarle sino al Tribunal Constitucional, al Supremo,
que tomen medidas cautelares y decidan inmediatamente la medida cautelar. Porque Alemania, que tiene Landers, las decisiones de desconfinamiento por el respeto constitucional a la igualdad se toman para todo el país. Francia, que tiene discrepancias también entre la contaminación en unos territorios y otros de los cantones, de los distritos que tiene, sale igualmente de los departamentos sale igualmente para todo el país. España es el único país en el que mediante la utilización del estado de alarma y el desconfinamiento por fases se están violando los derechos constitucionales fundamentales de la igualdad entre todos los españoles. Y lo está haciendo con luz, taquígrafos y ante las cámaras todo este gobierno. Y eso, pues aunque ahora nos fastidie mucho, tendrá que terminar en los tribunales y por todo lo que están generando, que yo estoy esperando a la COE, que el otro día firmó, pero espero que también se presente en los tribunales para la ruina punible que está generando las medidas del Estado para que vayan a los tribunales y se diriman ahí, porque aquí hay que llevar a los tribunales y a la cárcel a todos estos señores. Albert. Mucho confía usted en los tribunales, don Román. No, y habrá que llevarse a los jueces también, claro, es que... Tres cositas. Bueno, la primera es decir que la diferencia con Alemania, con Francia, con Italia, todo eso, es que este país está cogobernado, y eso también es inconstitucional. Este país no está cogobernado, hay solo un gobierno nacional. Pero bueno... Las otras dos, es que lo de la justicia es peor porque uno se fija en el constitucional, pero uno de los aprovechamientos felones políticos de este estado de alarma que hizo muy pronto el gobierno es tomar la parte, vamos a decir, el poder o la potestad del Consejo General del Poder Judicial de organizar la justicia. Es decir, de decir qué juicios son prioritarios, ¿cuáles van a dónde? Eso es casi peor que lo constitucional. Eso sí que es yugular totalmente toda la red de la justicia española. Y eso pasó desapercibido, pero eso es como lo de la CNI o como lo de los indultos. Lo hizo en la primera o segunda semana, ¿no? Es que cuando tú analizas todo eso... Perdona. Es que termino. En cuanto a lo de que ha dicho bien don Román, lo de que esto, en fin, es evidente para todo el mundo que quiere, lo que pasa es que se lo perdonan, pero es absolutamente evidente que son políticas, pero es que, por lo menos, el rufián no miente ni se esconde, y va y le dice, oiga, ¿a usted le interesa esta legislatura? Sí, claro. Y lo que él dice es, me interesa más la legislatura que la salud de los españoles. Pero así de claro. Sí, vamos a ver, cuando analizas un poquito ya con el paso del tiempo todas las medidas que se van tomando, las pones sobre un papel en blanco, te das cuenta que no pueden ser una casualidad. Hombre, claro que no. Claro. Que responden efectivamente política. a un plan. Y te das cuenta de dos cosas. Una, que el plan político sí lo tienen previsto, pero el plan de la gestión, de la salud y de la economía no. Es decir, que van a llevar a cabo lo que ellos consideran su agenda política, que es la peor de las posibles. Al mismo tiempo van a hacer de forma muy incompetente la gestión de las dos cosas que de verdad importan a la gente, que son su salud y cómo van a estar sus puestos de trabajo y sus economías dentro de 2 meses, que van a ser simplemente una ruina. Y las únicas que justifican esta alarma. Mucha gente estará en casa pensando, bueno, pero vamos a ver, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando en ese Tribunal Constitucional? Cosa que, por cierto, solo la oirán en esta casa. No la oirán en otra cadena de televisión o de radio. Pregúntense por qué. La cuestión es que uno dice, bueno, hombre, si empataron a 3 votos y hubo un voto de calidad del presidente correcto o menos correcto, pues, ¿qué podían hacer? Miren, no. Sí podían hacer. Los que perdieron la votación, los que creían que tenían que autorizarse esas manifestaciones, porque el derecho de manifestación se puede limitar, tendrás que ir en coche, solo, de uno en uno, lo que tú quieras, pero no puedes cercenarlo. No puedes decir que nadie puede salir en ningún momento de un confinamiento que no se sabe cuánto va a durar, de un estado de alarma que se va prorrogando 1, 2, 3, 4, 5 veces. Ahora por un mes, venga, hombre. Pida uno por 4 o 5 meses, y aquí da igual. Eso no tiene ningún sentido, contradice nuestra Constitución. La prueba es que 3 magistrados del Constitucional votaron en contra de la decisión que se tomó por el voto de favor del presidente. Podían haber hecho muchas cosas, por ejemplo, levantarse y marcharse, con lo cual no hay
no hay sala que se sostenga. Si se levantan 3 y se van, quórum. no se puede decidir No hay quórum. si sí o no. Pero no tuvieron coraje. Porque el problema que tenemos es de falta de coraje. Yo tuve una discusión con un buen amigo periodista, con el que a veces coincido en su tertulia, que me decía al principio de toda esta bronca: oye, no sé por qué te pones así, esto no es tan grave, es como, pues como una gripe. Te digo yo que es como una gripe, que todos los días llevo expertos científicos y me dicen que esto es como una gripe. Y tú te pones como te pones. Majete, 35.000 muertos. A ver si es como una gripe. Ahora ves llamando a los expertos que iban a tu programa, y les vas preguntando uno por uno y la mano bien abierta, uno por uno. Porque la comunidad científica no ha estado a la altura de las necesidades de la sociedad española. Alguien podría decir lo mismo de los periodistas, y yo tendría que decir, tiene usted razón. Pero la comunidad jurídica, los altos cargos jurídicos, que han empezado a pensar en el estado de alarma cuando llevamos 8 semanas en estado de alarma. Pero bueno, es que, oiga, ¿pero qué pasa? ¿Que esto tanto lo maneja el PSOE? Sí. La Guardia Civil, la Policía Nacional. Oiga, pero esto es un plan diabólico.